¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes otra edición de Puntos de Vista, edición que corresponde al día martes 23 de abril del año 2019. El placer realmente de estar en contacto con la gran teleaudiencia de C9N. Como siempre lo hacemos, tenemos habilitados nuestros números de comunicación, el WhatsApp de Puntos de Vista, el 0972-655-000, que ponemos a consideración de la gente, porque hoy vamos a abordar un tema que resulta sumamente apasionante, el tema de las listas sábana. Y sobre todo tratar de comprender todos juntos, en toda su dimensión, cuál es el alcance de la pretensión del proyecto de desbloqueo de las listas sábanas. Cuál es factible, cuál no. Y para tal efecto hemos invitado a dos conocedores de la materia. A la diputada Katia González. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar con ustedes, a debatir un poco este tema, como vos decías, apasionante, y arrojar un poco luz, porque nos hemos enamorado de la palabra desbloqueo, pero todavía no entendemos muy bien cómo motorizar la idea y bajarla a tierra, y sobre todo no generar en la ciudadanía expectativas irreales. Realmente. Gracias, diputada. ¿Qué tal, senador? Senador Stefan, bueno, sabía que me iba a equivocar en ese nombre. Bueno, el senador Stefan Rasmussen. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Muy bien. Un gusto estar con usted, con Katia y bueno, con toda la teleaudiencia de C9N. Vamos a asegurar y no servimos agua hoy. No, nosotros estamos en contra de la violencia. De ese método. De ese método. Tirar agua. Bueno, vamos a hablar del tema de las listas sábanas. Sobre todo, hoy al menos en los matutinos conocíamos 3 de los proyectos. Hay otros proyectos, Katia, es decir, más de lo que ya conocemos, porque conocemos el de Patria Querida, que prácticamente es la modificación de un candidato en esa lista. Está el otro, el que plantea Payo Cubas, que es prácticamente todos pueden ser candidatos y ahí se arma un mejunje que prácticamente nos confunde a todos. Y otra tercera opción, que es la del voto doble. ¿Podrías explicarnos, Katia, de qué se trata estas 3 opciones y si hay otras? Sí, básicamente hay varias más. Fundamentalmente en la Cámara de Diputados andan dando vuelta más o menos 8 proyectos, pero tenemos que ser claros con la ciudadanía. La Cámara de Origen, que va a pasar a diputados un proyecto enlatado, va a ser la Cámara de Senadores. El día 25 quedarían desdeñados todos los proyectos que andan circulando en la Cámara de Diputados hace mucho tiempo y tendrían prioridad aquellos que están en la Cámara de Senadores. Y ahí nos puede, Stefan, ilustrar un poco más cuáles son los que verdaderamente se van a tratar el 25. El ping-pong lo recibimos al terminar la sesión y a partir de ahí sí podemos incorporar algunas modificaciones. Sí, realmente este es un punto crítico donde hay muchísima confusión hasta ahora, ¿verdad? Realmente hay 2 proyectos de desbloqueo. Realmente uno es de listas abiertas, que es otro, digamos, es de bloqueo, pero en otro sentido, es lista abierta, el otro es lista cerrada, desbloqueada, que es el del senador paraguayo Cubas. Después está el proyecto de la bancada de Patriaquería. Estos son 2 proyectos que se van a tratar el jueves. El proyecto de la bancada de Patriaquería, que básicamente lo que hace, da la posibilidad al elector de votar a un candidato de su preferencia, de una lista, independientemente del lugar donde esté originalmente en esa lista. ¿Qué quiere decir eso? Si tenemos, en senadores tenemos 45 candidatos, hoy en día el elector va y vota por la lista, ya sea lista 8, lista 9, lista 1, lista 2, ¿verdad? No puede votar por ningún candidato en particular, por eso se dice que la lista está bloqueada. No se puede modificar la lista presentada por el partido o movimiento político, ¿verdad? Lo que permite el desbloqueo es que el elector pueda votar, pueda hacer un voto preferente, se dice, a uno de esos 45 candidatos. De cualquiera de la lista, pero un voto a un candidato. Entonces después eso se contabilizan los votos de la lista y se ve cuáles, por mayoría simple, se ve cuáles tienen más votos. Entonces si el número 30 fue el que más votos tuvo en la lista, pasa a ser el número 1. Si el número 45 fue el segundo, pasa a ser el número 2. No importa más el listado original, digamos, con el cual se presentó, que es lo que hoy se dice la lista sábana, una lista larga que no se puede modificar y por lo tanto está bloqueada, ¿verdad? Y de acuerdo al porcentaje que recibe de votos esa lista,
claro, ese partido a quien representa ese número que has modificado, ese porcentaje va para el sistema DON posteriormente. Después lo que sea, claro, primero se reordena la lista en base al voto preferente, en base al voto del elector a un candidato en particular. Si yo le quiero votar a Katia González, que está en el número 30 de la lista del encuentro, entonces voto en la lista del encuentro 30, ¿verdad? Entonces, si ese candidato, en este caso Katia, fue la que más votos tuvo, va a pasar al número 1. Después se cuentan todos los votos que tuvo la lista, en todos los votos preferentes que tuvo. Entonces se dice, bueno, esta lista, por decir, Patria Querida, el año pasado tuvo 160.000 votos para senadores, ¿verdad? Entonces, esos 160.000 votos, a través del DON le corresponde a través de un sistema proporcional, ¿verdad? En este caso se utilizó el DON el año pasado, le corresponden 3 bancas, entonces esos 3 escaños se dan a los 3 candidatos más votados con votos preferentes. O sea, acá lo importante es, y tratar de repetir, que el elector va a tener la posibilidad de votarle a un candidato independientemente del lugar que esté en la lista, sea el 1, el 5, el 10 o el 45, y si los candidatos que más votos tengan van a pasar a la parte de arriba de la lista. Entonces, si hoy se presenta una lista sábana, digamos, ya con desbloqueo, del 1 al 10, que ninguno de esos tiene votos, tiene muy pocos votos, esos primeros 10 lugares podrán quedar en los últimos 10 lugares de los 45 y probablemente no entrar. Katia, ¿este sería el proyecto más factible en el sentido de materializarlo para el voto? Sí, en realidad nosotros tenemos un diseño constitucional. Yo no quiero hacer un juicio de valor. Nosotros podemos estar inclusive en desacuerdo. Nuestro país adscribe al sistema de partidos políticos como, digamos, puente o bisagra entre el elector y la democracia representativa. Nosotros tenemos algunas formas de participar. Por eso es que las listas totalmente abiertas no pueden ser aplicadas. Hoy, según nuestro sistema constitucional, podemos presentarnos por partidos políticos, movimientos políticos, concertaciones o alianzas. Esas son las metodologías que establece el TSJE para que uno tenga chances de participar en una elección. La lista abierta adscribe a otra forma, en donde realmente se deja de lado al partido político y uno podría pugnar de manera independiente. Eso sería prácticamente inviable dentro del sistema democrático que hoy tenemos. Entonces, entre lo que deseamos y lo que podemos constitucionalmente, lo que se nos permite en esta primera instancia es realizar ese voto preferente. Siempre serán listas. O sea, hay la gente que no. Tenemos que entender muy bien, nosotros hace 10 años desde la sociedad civil venimos estudiando los sistemas, no estamos inventando la pólvora. Esto existe en otros países como Perú, Colombia, Venezuela, aplican, digamos, el sistema de desbloqueo y lo que hacemos es el voto preferente. Ahora bien, en cuanto al sistema DON que plantea el proyecto de Patria Querida, con respecto a ese mecanismo de proporcionalidad, que es lo que establece el artículo 118 de nuestra Constitución Nacional, particularmente sugerimos que sea a través del sistema JARE. El sistema JARE también es un sistema de distribución de escaños, pero vehiculiza mucho mejor la proporcionalidad, porque lo que se hace no es establecer las bancas por los cocientes matemáticos, sino lo que hace es distribuir la cantidad de votos válidos por la cantidad de escaños en pugna. Entonces se prioriza, en lugar de la estructura partidaria, lo que se hace es priorizar la cantidad de votos válidos otorgados a un determinado candidato. Y voy a poner un ejemplo de Patria Querida con mucho respeto, ¿verdad? En las elecciones del Parlasur, Patria Querida obtuvo 86.000 votos para el Parlasur. El señor Mario Paz Castañ, que encabezaba la lista, obtuvo 86.000 votos. Por el sistema JARE, Mario Paz Castañ estaría adentro. Por el sistema DON, la banca siempre se queda para un liberal o un colorado, que son los que tienen el mayor cociente matemático. Entonces,
de manera tal a favorecer esa proporcionalidad y que sea más justa la votación del elector, nosotros en su momento propondremos la modificación del sistema DON por el sistema JARE. Además, hay otra pequeña modificación que debemos hacer al proyecto de Patria Querida, porque en el último artículo se le da una potestad demasiado discrecional al Tribunal Superior de Justicia Electoral para reglamentar la ley e implementarla. Yo tengo mis reservas, ustedes saben las críticas que hemos formulado a esa estructura mafiosa, corrupta, putrefacta que se llama Tribunal Superior de Justicia Electoral. Entonces, cuanto más le atemos las manos y les digamos cuáles son los mecanismos que ellos deberán utilizar al momento de reglamentar la ley, más seguros estaremos de que podemos tener ese tan anhelado desbloqueo en el 2020 y en el 2023. Esas son las modificaciones que nosotros arrimaremos cuando nos venga el proyecto del Senado, en la hipótesis que sea el proyecto de Patria Querida el que se apruebe. Claro, pensando, Katia, senador, con relación a que el elector llegue a las urnas y conforme su lista de buena fe, de 45 o de 80, ¿eso es inviable? Lo que pasa es que matemáticamente es inviable. Ya va a ser luego complicado el voto preferente en su contabilización. Imagínense si nosotros tenemos que entrar, ¿cómo lo haríamos? No existe ningún país en el mundo que se haga eso. Que tenga ese Entonces sistema. nosotros lo que estamos haciendo realmente es siendo deshonestos con la gente cuando pretendemos decirle, en primer lugar, de que va a ser su voto único el que incida en el proceso democrático. Lo que vamos a tener es mayor discrecionalidad, pero será la suma de voluntades, la de Katia, la de Diego, la de Estefan, lo que pueda ayudar a un candidato que a lo mejor no tiene estructura, a lo mejor no tiene dinero, pueda tener un lugar más preferencial. Nos garantiza que no haya más carruajes en el Congreso, el desbloqueo, de ninguna manera. Claro, porque la gente lo primero que piensa es vamos a dejar de tener a un Carlos Portillo en la Cámara de Diputados, por ejemplo. No, lo que yo creo que el cambio acá importante es que se le va a dar la posibilidad al ciudadano a elegir a un candidato en particular y no a una lista sábana, como se le conoce, ¿verdad? Y haciendo un ejercicio matemático sencillo, si en la Cámara, si para las últimas elecciones, para la Cámara de Senadores hubo 30 listas, el elector tenía 30 opciones. 30 listas, 30 opciones, él votaba y entraba, digamos, en el listado como estaba, como la lista sábana, digamos, ¿verdad? Con el desbloqueo, el elector va a tener 1.350 opciones. O sea, va a poder elegir uno de cualquiera de los 45, de cualquiera de las 30 listas. Entonces, nosotros sí creemos que el desbloqueo es un paso, no es la solución a todo, categóricamente que no es la solución a todo, pero sí es un paso importante, creemos, a satisfacer de alguna forma la demanda de la ciudadanía, es decir, yo le quiero elegir al candidato que yo quiera, o sea, no porque vote una lista van a tener que entrar detrás de esa lista, como se dice muchas veces, los hombres o mujeres escombros, digamos, ¿verdad? Yo le quiero elegir a fulanito o a menganito un voto, ¿verdad? Eso por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, lo que yo creo que sí se va a discutir el jueves, y vamos a estar atentos, porque el proyecto Patria Querida es el único que está sobre la mesa y se está discutiendo. Hay obviamente comentarios y sugerencias de todos los sectores, pero no hay un proyecto que se haya presentado, digamos, en paralelo, que haya presentado otra bancada y diga, no, nosotros no estamos de acuerdo con este proyecto Patria Querida, estamos de acuerdo con este otro por estos motivos, ¿verdad? Entonces yo creo que el jueves se va a limitar la discusión a dos temas principales. Uno es si se hace un desbloqueo real o se hace un desbloqueo falso. ¿A qué voy con el desbloqueo falso? El desbloqueo ya salió una vez, hace 3 o 4 años. ¿Y por qué fue un desbloqueo falso? Porque se hacía el sistema de proporcionalidad, en este caso era el DON, con los nombres de la lista original. Entonces se decía, bueno, el primer candidato de la lista X tuvo 500.000 votos. Supuestamente, realmente el candidato 1 nunca tuvo 500.000 votos, tuvo la lista. Pero bueno, esa es la lógica que hace el Tribunal Superior de Justicia Electoral, que también está equivocada a mi parecer, ¿verdad? Entonces dice, el candidato 1 tiene 500.000 votos, el candidato 2 de esa misma lista, 400, le corresponden 400.000 votos y así sucesivamente. Y ese era el primer corte. Y después se decía, si había candidatos con votos preferentes mayores
a esos candidatos de 500.000, 400.000, 350.000 votos y demás, entonces el candidato preferente iba a pasar adelante, digamos, esos candidatos. Cosa que en la práctica era imposible. Entonces lo que tenemos que estar atentos el jueves es si es que alguna bancada o algún senador propone ese mismo proyecto de bloqueo falso, que de hecho ya lo hizo el asesor de la ANR en la comisión especial que se hizo el año pasado, Wildan Mirón. Él presentó como una propuesta hacer lo que ya se hizo hace 3 años, que se tome el don de la lista original, de la lista sábana, y que eso se aplique primero y después el voto preferente, ¿verdad? Los colegas senadores actualmente dicen que no se va a acompañar esa versión, que se va a acompañar el desbloqueo real, que es básicamente yo voto por un candidato y esos votos por los candidatos son los que valen para reordenar la lista. Entonces yo estoy en el puesto 40, pero soy el candidato que más votos tengo de la lista, me voy al 1. Claro. No importa si el partido me puso 1 o 40, sí. O sea, depende de los votos que yo tenga. Y la otra discusión grande que va a haber el jueves, que esa sí ya está abierto el debate, ¿verdad? Es si se va a aplicar en las internas y en las generales. La posición de Pachaquería, y entendemos que es el reclamo de la ciudadanía, que se aplique tanto en las internas como en las generales, porque el aplicar solamente en las internas vota la mitad de las personas o de los ciudadanos que votan en las generales, porque hay muchos que no tienen afiliación política o porque no participan en las internas o lo que sea, ¿verdad? Entonces, aplicar solamente en las internas, otra vez va a ser un desbloqueo a medias, porque el ciudadano ese que quiere votar por decir, la lista del partido Pachaquería, pero quiere elegir un candidato que está en el puesto 10. Pero que en las generales ya no apareció. No está afiliado al partido Pachaquería, o sea, no participó en la interna, no va a poder más votar por el candidato 10 si no se da el desbloqueo en las generales. Ahora, entonces, esa sí va a ser una discusión. Estuve escuchando hoy y se estuvo analizando también esa posibilidad de uno de los proyectos que plantea votar por el partido y votar uno más por el senador que pueda modificar. Esa es un desbloqueo falso. Porque justamente nuevamente se priorizará la estructura. Claro. Acá hay que obligar a desbloquear. Hay que hacer ese ejercicio cívico de obligar en la casilla a desbloquear. Entonces ahí nosotros podríamos incidir mucho más en una estructura pétrea que hoy te ofrece o te oferta tasada la candidatura o la lista, ¿verdad? Entonces habría que discutirlo muy bien y también en su implementación. No es nomás luego sencillo. Por eso esto implica mucha pedagogía e implica además una reingeniería electoral, Diego, y audiencia. Esa ingeniería debe contemplar la ley de financiamiento político, que la trazabilidad de los recursos que gastan las candidaturas en campaña sean la prioridad y que sea realmente una auditoría que pueda arrojar cuando un candidato, candidata o partido está siendo financiado por el narcotráfico, Totalmente. por el crimen organizado o por algunos factores de poder económico, social, político, etcétera. De lo contrario, ¿quién te dice? Por eso es que tenemos que ser conscientes. El desbloqueo funcionará en tanto y en cuanto la sociedad entienda que debe mirar muy bien el día de a quién va a votar. O si no, va a venir un González Daer y va a pagar nomás otra vez $1 millón para aguantar una campaña política. Claro, y va a pagar nomás 1.000 personas que hagan el voto preferente a favor de González Daer. Y es más notorio en el interior, es mucho más notorio, así mismo. Entonces, de manera tal a obtener que un sistema sea, digamos, más afín a la democracia, necesitamos capacitarnos cívicamente, incluir nuevamente la malla curricular, la formación cívica, discutir estos temas sin fanatismo. Cuando yo pongo una idea y le miro a Rasmussen y le digo, mira, ¿sabes qué? Me parece que el sistema 2 no es el mejor, es el sistema Jare. Si él me tira a mí un vaso de agua o me escupe, ¿cómo vamos nosotros a discutir una opción que es tan válida como la mía? Porque la realidad en política es la construcción de lo que todos podemos aportar. Y esa construcción implica muchísima pedagogía política. Entonces hay que desprenderse de los fanatismos y hacerlo de una manera tal a que la pedagogía política y ciudadana sea la que se imponga en temas tan delicados como este. ¿La urna electrónica va a colaborar a que todo sea más rápido, Katia? ¿O nuevamente se va a cernir sobre el uso de las urnas electrónicas la duda, el temor?
que siempre, cada vez que se va a utilizar la urna electrónica, sucede esta situación. En realidad yo no quiero hablar de urna electrónica, yo quiero hablar de voto electrónico y de escrutinio electrónico. ¿Cuál va a ser el medio para motorizar ese voto electrónico y ese escrutinio electrónico? Será materia de debate de expertos en tecnología. Tal vez pueda ser una tablet, una computadora, una urna electrónica que expida y garantice al ciudadano ver impreso, porque nosotros todavía en Paraguay no podemos desapegarnos de lo que es la cultura. Nosotros lo queremos ver, tocar. ¿Verdad? Entonces, que te imprima tu voto, entonces vos mirás, yo voté, está correcto, doblo mi papeleta y deposito esa papeleta en la mesa legalmente constituida para que haya un doble control. Eso sería lo ideal. No, y es así mismo, o sea, nosotros creemos que el desbloqueo sin el voto electrónico, el escrutinio electrónico, sin la herramienta esa digital, muy probablemente lo que pase es que si se aprueba el desbloqueo, pero no se aprueban, digamos la urna electrónica, para ponerle un nombre para no entrar en tanto detalle, ¿verdad? La urna electrónica con la impresión del voto, ¿verdad? Del boletín de voto, muy probablemente pase que después el Tribunal Superior de Justicia Electoral, que todos sabemos que responde a ciertos sectores, va a decir, no, esto es imposible, es de aplicación imposible y otra vez no vamos a poder. Entonces, por eso es determinante y se trata el jueves los dos juntos. Se trata el desbloqueo y las urnas electrónicas. Y como decía Katia, nosotros también creemos que es fundamental porque obviamente existe o podría existir la desconfianza, ¿verdad? El proceso electoral y sobre todo en el día de las elecciones, todo eso se basa y se fundamenta en la confianza. Si uno no tiene confianza en el sistema electoral que se está usando, en los boletines, en las urnas, en lo que sea, todo pierde legitimidad, ¿verdad? Entonces, por eso es que es muy importante. Y nosotros sí creemos que hay mucha incertidumbre y mucha preocupación hacia las urnas electrónicas y que quede todo en la caja, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, nosotros también consideramos que, y la opción de hecho que está en el proyecto de Pachaquería, es que se vote, asimismo que salga el voto, que diga honorable Cámara de Senadores, partido, no sé, 8, posición 30, ¿verdad? Y el nombre del candidato, digamos Estefan Rasmussen, ¿verdad? El elector dobla ese voto, ¿verdad? Lleva seguramente a la mesa, le firman para que sea válido, así como el boletín hoy, y depositan en una urna física. Terminan la elección a las 4 o 5 de la tarde, así como hoy en la mesa se sacan todos los votos por diferentes cargos, ¿verdad? Se cuentan los votos y se corrobora que esos votos físicos sean los mismos que tiene la máquina que tiene que imprimir un acta. Una mejor manera de votar también, ¿verdad? Claro, tiene que imprimir un acta y porque eso es lo otro importante. La Constitución establece que el escrutinio tiene que ser público y no existe un escrutinio público dentro de una caja, ¿verdad? Entonces todos los ciudadanos que quieran, veedores de los partidos, obviamente los mesarios, cuentan ahí y dicen, bueno, el acta acá dice que el partido lista 8 tiene 50 votos. Entonces tiene 50 votos, tiene 50 votos. Entonces se corrobora físicamente los votos. Y lo otro que también es importante y que también es una preocupación de la ciudadanía, es que la urna realmente no tiene ningún tipo de identificación con el votante, con el elector. Se le miente a la gente cuando se dice, se va a saber quién votó por quién. Porque uno no es que entra y pone su número de cédula antes de votar, ¿verdad? Uno entra y la gente llega obviamente de forma aleatoria y la urna no debería tener ninguna forma de identificar quién está votando. Y el ticket tampoco dice el número de cédula del que votó. Es un ticket que dice la lista, el voto preferente y el cargo que se está votando, y eso se tiene que depositar en una urna física, ¿verdad? Vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta seguimos hablando. Se desbloquearán las listas sábana. Tenemos habilitado nuestro 0972-655-000. Nuestro WhatsApp. En instantes responden nuestros invitados a las consultas de la gente. Ya venimos. Estamos avanzando en nuestra entrega de puntos de vista. Es momento de hablar de Unicentro. Salí de compras y descubrí la nueva colección Otoño-Invierno 2019 en Unicentro. Renova tu vestuario con las nuevas y más variadas propuestas de las mejores marcas internacionales. Moda y tendencia al alcance de todos.
Dale un toque nuevo a tu estilo esta temporada en Unicentro. Senador, la consulta es la siguiente. Con respecto a lo que planteaba Katia como sistema de proporcionalidad, sí. ¿Se puede modificar esto? ¿Suena mejor la que plantea Katia? No, de hecho es un sistema que distribuye... ¿Qué pasa con los sistemas de proporcionalidad, verdad? Existe un 80%, 75% de las bancas que ya se distribuyen entre los que más votos tuvieron, entre las listas más votadas, ¿verdad? Pero hay hacer los partidos políticos tradicionales. Claro, pero hay unos escaños residuales, por llamarlo de una manera. ¿Qué quiere decir eso? Los últimos, por ejemplo, en senadores, de los últimos 45, entre 5 y 7 escaños, los últimos escaños se distribuyeron por el DON. Y el DON, lo que dice Katia, de alguna forma prioriza a que esos escaños vayan a las listas que mayores votos tuvieron. Y en los otros sistemas, como el CARE, prioriza de alguna manera a que esos escaños vayan a los que más votos les sobraron, ¿verdad? Es un tema complejo, pero nosotros estamos de acuerdo en que hay que discutir el tema de proporcionalidad. Nosotros estamos totalmente de acuerdo que el sistema DON beneficia de alguna forma a las listas más votadas. Eso es estadística, o sea, yo no estoy diciendo algo que me parece. Por ejemplo, el Partido Colorado en las últimas elecciones, si uno hace una proporcionalidad exacta, de los 45 le debería haber tocado 14,63 senadores, pero le tocó 17. Entonces uno dice, ¿y cómo ganaron esos 2,37 senadores más que proporcionalmente no le correspondían? Porque el sistema DON prioriza a las listas más votadas y de alguna forma perjudica a otros que le sobraron muchos votos. Hay listas que tuvieron, por ejemplo, 37.000 votos, o el caso de Mario Paz, ¿verdad? Mario Paz, el último parlasuriano entró con 90 o 91.000 votos. Mario Paz tuvo 86.000, le faltaban 4.000 votos. Y esos 86.000 votos se tiraron a la basura, digamos, no sirvieron para nada. Entonces, este sistema de proporcionalidad que habla Katia, lo que hace es que esos votos residuales se aprovechen de la mejor manera, ¿verdad? Nosotros creemos, pero aparte del sistema de proporcionalidad, y como también ya decía Katia, esto es un sistema, o sea, hay un montón de cosas que cambiar, ¿verdad? El sistema de proporcionalidad, el desbloqueo, el tema principal más es que el desbloqueo y las urnas electrónicas son críticas, o sea, son como los temas más importantes, ¿verdad? El desbloqueo porque le va a dar legitimidad al representante de que tuvo los votos de sus representados, o sea, de las personas que le votaron, y la urna electrónica, como hablamos, para que no haya tanto fraude por lo menos, y esperemos que no haya luego, porque el mayor foco de fraude se da cuando se confeccionan las actas a mano, ¿verdad? Pero hay otro tema, por ejemplo, la conformación de las mesas electorales, ¿verdad? Recién hablábamos en la pausa, ¿verdad? No es lógico que el Tribunal Superior de Justicia Electoral te diga, hay 30 listas y ustedes tienen la posibilidad de tener veedores en las 20.000 mesas, o en las 30.000 mesas, ¿verdad? A nivel país, ¿verdad? Y como vos haces 30 por 30.000, te dan 900.000 personas. O sea, no, en una mesa no puede haber 30 veedores o 30 personas de diferentes partidos. Entonces necesitamos un sistema como incluir la tecnología, donde el escrutinio sea impreso y se pueda corroborar con los votos, para que no se roben más las elecciones en las actas. Pero él va a llevar como tarea, no contestó, el buen político, va a llevar como tarea el sistema JARE, porque realmente vamos a poner nosotros sobre la mesa que ese voto, digamos, de estructura sea menos beneficiado, porque eso le favorece también a la participación y al esfuerzo que hacen los movimientos, los partidos independientes, las personas que realmente no tienen hoy confeccionada ni la vida pagada desde la prebenda para participar en una justa electoral. Entonces, ese va a ser un planteo real que vamos a formular ese día. Va a ser un planteo concreto que lo vamos a hacer. Y después de eso hay que discutir el tema de los mesarios. Recorriendo un poco la periferia, fui por ejemplo a Pedro Juan, a Ciudad del Este, ahí los partidos políticos tradicionales llegan a pagar hasta $100 a una persona por sentarse a la mesa. Y eso prostituye. Totalmente. Absolutamente. Entonces debemos encontrar un mecanismo diferente. Por ejemplo, que los docentes se sienten a la mesa ese día. Y le damos
su correspondiente día libre. Son 21.333 mesas a nivel país. Y con un Tribunal Superior de Justicia Electoral que tiene 50 millones de dólares el día de. Y que cuando vos le reclamás, porque esto hubo en estas últimas elecciones, gente que me llamaba y me decía, no aparece en mi mesa mi voto. ¿Y a quién nosotros le podemos reclamar cuando la papeleta se convierte en basura? O cuando el Tribunal Superior de Justicia Electoral con una soberbia te dice, vos tenías que cuidar tu voto. Como si fue, y entonces, ¿para qué están lo del TSJE? Claro. Si otra vez el partido, el movimiento o el ciudadano tiene que andar con su voto para que no se le robe, como si fuera, digamos, un objeto, digamos, que pueda ser robado. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia Electoral tenemos que sanearlo. Termina el desbloqueo y hay que hacer el juicio político a Zambonini, a Bestar y a Huapenca, que hace rato están de gratis en el TSJE. Hace rato han cometido hechos de mal desempeño de funciones y prevaricatos y han sido salvados por la clase política. ¿Por qué? ¿Por casualidad? No, señores, por complicidad, porque esa gente es funcional a las estructuras. Debemos desaparecer el TSJE 365 días del año. ¿Qué sentido tiene? Hagamos un TSJE que funcione cada 2 años y medio. Para las elecciones. Revisemos ese dinero que se gasta para sostener la prebenda de nuestros verdugos y digamos, bueno, vamos a hacer un Tribunal Superior de Justicia Electoral que realmente cumpla una función juzgadora y protectora de la voluntad popular y que no sean cotos o feudos de los partidos tradicionales que hoy, no sé yo, de buena o mala fe, eso lo veremos el 25, se están subiendo al barco ganador porque aparentemente a esta idea le llegó su tiempo. Esto no es coincidencia, tal vez tengan miedo de la movilización del 25, tal vez estén presionados por sus propios electores porque no hay espacio para los jóvenes. Los caciques y los cargos se heredan. En la Cámara de Diputados nosotros tenemos que existen un montón de intendentes y sus esposas y esposos son diputados. Un montón de gobernadores, sus esposas y esposos son diputados. O sea que tenemos casi una cofradía hereditaria hoy en el país. Y esa es la ruptura que tenemos que hacer. Y eso lo vamos a hacer juntos. No lo vamos a hacer con líderes mesiánicos, no lo vamos a hacer imponiendo liderazgos autoritarios, lo vamos a hacer sentándonos en una mesa, mirándonos a los ojos y discutiendo ideas y propuestas. Katia, ahí te voy a interrumpir porque me parece que llegaste a un punto sumamente importante. Esta opción de las listas desbloqueadas, ¿va a romper eso que mencionaste? No va a romper, sino seguimos caminando el sendero de la transformación del sistema electoral. O sea que este es un primer paso. Es un primer paso, la ciudadanía tiene que estar presente y decir, bueno, hoy tenemos el desbloqueo, mañana ley de financiamiento político, pasado mañana juicio político al TSJE. Y así vamos a ir echando íconos de corrupción para intentar democratizar la política o democratizar la democracia, dicen algunos filósofos, ¿verdad? Entonces, disculpen la demencia, ustedes saben que yo soy un poco así apasionada cuando debato, ¿verdad? No es que estoy enojada ni mucho menos, sino que este es un tema que realmente me apasiona, es transversal, la corrupción y la impunidad es transversal a la democracia y si no levantamos íconos y pilares que combatan primero el desbloqueo y la victoria no va a ser de nadie. Acá nadie es padre de la criatura. En todo caso será la ciudadanía. Y existen algunos que han aportado más, otros que han aportado menos, pero el desbloqueo del 25 va a ser consecuencia del esfuerzo colectivo y la erosión de un sistema político que ya no da más. Yo creo que eso es también clave, Diego, ¿verdad? Sí. Si esto se llegase a lograr el jueves, cosa que no sabemos todavía. Da la impresión que sí. Y sí, pero la pregunta es cómo va a salir, ¿verdad? ¿Va a salir un desbloqueo falso otra vez? ¿Verdad? Yo le decía hoy a un colega, ¿será que ustedes van a tener otra vez el coraje de mentirle nuevamente a la ciudadanía para sacar un desbloqueo falso? ¿Verdad? Y él me dijo, no, nosotros vamos ya por el desbloqueo real esta vuelta, ¿verdad? Porque hace 3 años se le mintió a la ciudadanía. Se sacó un desbloqueo falso que después se tuvo que abrogar la ley, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Y si esto realmente se aprueba el jueves, va a ser solamente por la presión ciudadana. O sea, acá no nos tenemos que engañar, y obviamente nosotros no nos engañamos ni tampoco entramos en esa mezquindad política de decir, no, o sea, nosotros todos los días votamos
el proyecto que nos parece que está bien redactado y que va a aportar a la política pública del país, de quien sea, ¿verdad? No es que preguntamos, no, si este vino del partido tal, entonces nosotros no apoyamos, ¿verdad? Y este va a ser un logro de la ciudadanía, así como todos los que se logren, ¿verdad? Porque la clase política tradicional, a lo único que realmente reacciona y de alguna forma acepta cambiar el statu quo cuando ve que la ciudadanía está reclamando, ¿verdad? ¿Ustedes creen que porque Pachaquería viene a los 45 senadores o en el caso de diputados el grupo, digamos, opositor que está conformado por Encuentro, por Pachaquería y demás, se van y le dicen a los diputados, a los senadores, hagamos esto, y ellos dicen, sí, vamos a hacerlo? No, es porque sienten la presión de que la ciudadanía está cansada y está pidiendo algo muy concreto, ¿verdad? Queremos el desbloqueo. No, pues no va a servir. Y queremos el desbloqueo, ¿verdad? Ya que no va a cambiar nada, igual queremos el desbloqueo. O sea, queremos la posibilidad de poder votarle al candidato y no más votar una lista sábana que detrás del uno. Y como hablábamos hace algunos días de este tema también, en el caso, por ejemplo, en un caso en particular, que no me gustaría decir su nombre, pero creo que es muy emblemático, de Evanie Gallego, ¿verdad? Sí, ella alguna vez, el más emblemático. Creo que era número 32, no sé qué de la lista. O sea, no había ninguna posibilidad. Estaba en la lista de senadores. En la lista de senadores. Al menos en la publicidad se la veía él. Claro, entonces vos decís, o sea, se le miente a la ciudadanía. Entonces yo creo que este logro y todos los logros, juicios políticos, ministros de corte que nosotros acompañamos varios y elegimos a los mejores. Mañana se vota el juicio político al Contralor, por ejemplo. Eso no va a ser una presión de Pachaquería que diga, señores, votemos a favor de su destitución. Senador, va a ser solamente si la ciudadanía se manifiesta y diga, señores, estamos cansados de la corrupción, porque al final del día, la ciudadanía lo que está cansada es que se use su plata, que paga a través de los impuestos, que nadie le regala nada, para que se le contrate al hijo, al mini hospital, a los prebendarios, a los amigos y a los parientes, ¿verdad? La ciudadanía está cansada con toda la razón del mundo. Y recién ahí, cuando la clase política tradicional acuse recibo de ese mensaje de la ciudadanía, ahí recién va a decir, che, acá vamos a darle un poquitito a la ciudadanía. Vamos a darle otro poquitito. Ahí se va a tener que trabajar finamente con el tema de la tecnología, para evitar confusiones, ya en el caso que se materialice esta opción. Pero es muy claro, yo creo que el tema de la tecnología se mitiga bastante el riesgo, el miedo y la preocupación al tener el voto físico. Porque el voto no queda en la máquina. Entonces yo voy, voto, se me imprime un boletín de voto mío, impersonal, o sea, no dice mi nombre, no dice nada, ¿verdad? Pero dice, yo verifico. Claro, yo verifico, dice Cámara de Senadores, lista 8, candidato 30, Estefan Ramusen, por decir, ¿verdad? Entonces el elector va a decir, si yo voté esto, ¿verdad? Va a doblar y se va a depositar en una urna. O sea, va a saber que su voto está ahí en la urna, ¿verdad? O sea, la máquina, si después se cambia la máquina, lo que va a coincidir los datos. Lo que se va a hacer seguramente una incidencia y deberá valer el voto físico y no lo que salga de la máquina, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de mitigar. Nosotros también creemos que sacar una urna electrónica sin el voto físico, sobre todo en este primer paso, no corresponde, ¿verdad? Porque se va a crear experimento que se hizo en aquella ocasión era sin impresión de voto. Eran unas elecciones municipales, recuerdo, trajimos unas del Brasil que nos prestaron. Uno digitaba ahí, pero no te imprimía el voto. Ya al final de la jornada electoral salía la impresión de un acta y era eso lo que se validaba con la firma de los miembros de mesa. En este caso, habría que subir la apuesta y, repito, dejar esa constancia física de manera tal a tener la certeza de que la voluntad popular se esté, digamos, respaldando con un documento que además puede ser cotejado con, digamos, eventualmente con la máquina, ¿verdad? Claro, esa presión social que están mencionando, que prácticamente empujó para que todo se hablara, se debatiera, incluso los partidos tradicionales, da la impresión que ya van a dar brazo a torcer con respecto al tema. ¿Tiene mucho que ver Payo Cubas con esto? Tiene, absolutamente. Acá no hay que quitarle mérito absolutamente a nadie. Yo creo que él es un disruptor, ¿verdad? Patea el tablero, a veces se le chispean nomás unos cables, ¿verdad? Pero después vuelve otra vez, ¿verdad? Él tiene una popularidad a nivel, digamos, de masa, ha capitalizado muy convenientemente el descontento ciudadano. Entonces no hay que impugnarlo, ¿verdad? Ahora bien,
Yo quiero eso para mis hijos, es la gran pregunta que yo me hago. Nosotros tenemos una línea, somos firmes, vehementes, pero utilizamos otro tipo de métodos, tal vez persiguiendo el mismo fin. Eso únicamente lo puede decir él. En este momento, el mérito del señor paraguayo Cubas consiste en haber posicionado a través de una moción de preferencia el tratamiento el día 25 del tema de desbloqueo. Hasta ahí llegó su mérito. Después, a partir de ahí, se desdibujaron, digamos, los cables y ha entrado en un montón de descalificaciones que incluso me alcanzaron a mí, ¿verdad? De que estamos pactando, ¿verdad? O sea, que una serie de brujerías en torno a eso y tenemos, repito, que ser honestos intelectualmente. Un sistema electoral no se puede modificar con un solo artículo. Un sistema electoral se modifica. El Código Electoral, que es la Ley 834/96, tiene 322 artículos, ¿Y cómo con un artículo nosotros vamos a modificar el sistema electoral? Entonces, ¿qué es lo que le critico? Que no acepta la crítica. Entonces, hoy tenemos que hacer sesudamente esto de manera tal a que los partidos tradicionales no nos metan otra vez el cuento. Entonces, para modificar un sistema electoral vigente con 322 artículos, no basta un artículo. Bastan varios artículos que hagan, digamos, las transformaciones necesarias y la transición del sistema de listas bloqueadas a un sistema de listas desbloqueadas. Vamos a hacer una breve pausa, la última prácticamente, después venimos para las últimas consideraciones con los invitados de esta noche. Ya venimos. Katia, ¿qué crees que ya nos queda demasiado poco tiempo? Una redundancia ahí. A ver, ¿crees que esto tenga que ver con alguna estrategia política también, el aceptar ahora públicamente de los partidos tradicionales y ese día dejan de lado? Sí, yo desconfío. El comportamiento institucional en la Cámara de Diputados me da herramientas suficientes para desconfiar. Nos hicieron eso con el tema Parlasur. ¿Se acuerdan que en una sesión más, 44 diputados se reunieron y rechazaban el proyecto? Nos hicieron eso al rechazar el juicio político a los miembros del TSJE en el mes de diciembre. Nos hacen eso cada vez que quieren patotear e imponer una idea, un proyecto, una ley, una ampliación presupuestaria. Así es que el comportamiento de la mayoría de mis colegas me permite válidamente sostener una desconfianza razonada de que acá hay gato encerrado. Senador, hay que estar expectante, la ciudadanía debe estar expectante ante esta situación. Sí, totalmente. El mayor riesgo es que se proponga aprobar nuevamente un desbloqueo falso, ¿verdad? O sea, todos dicen vamos a aprobar el desbloqueo, pero nadie muestra qué proyecto van a votar, ¿verdad? Y cuando se le pregunta, ¿van a votar entonces el proyecto que está presentado de Patriarquería? No, ese no. Tenemos uno en algún lugar, ¿verdad? Entonces, esa indefinición de decir si vamos a votar el desbloqueo, que va a ser así y el voto preferente va a valer para desbloquear realmente las listas bloqueadas, se basa en las internas y en las generales. Esa información no tenemos, eso recién vamos a saber el jueves. Y repito, ¿verdad? Acá no es importante quién es el padre de la criatura ni de quién es el proyecto. Lo importante es que podamos consensuar, inclusive en el texto, digamos, no es importante si el fondo de la cuestión, digamos, no se cambia. Pero el problema con esto es que cambiando una oración cambia todo el proyecto. Que es lo que pasó hace 3 años. O sea, lo que pasó hace 3 años es decir, sí, queremos el desbloqueo, se aprobó el desbloqueo. Y se puso una oración donde decía, la primera distribución de los escaños se realizará a través del DON con la lista original. De hecho, está presentado por el asesor del Partido Colorado, ese mismo proyecto hoy. Esto va a ir el jueves a tratarse, ¿verdad? No tenemos información de que el Partido Colorado va a acompañar esta versión, que es el desbloqueo falso, o va a acompañar un desbloqueo real, ¿verdad? Pero eso recién vamos a saber el jueves. Y lo otro, y reitero, es las internas y las generales y las urnas electrónicas. Sí. ¿Qué hora es la cita? A las 9 comienza la sesión. O sea que la gente tiene que estar atenta a través de C9N porque le vamos a informar. O en la plaza mejor. No, por favor. Vamos a estar mejor llevar una linda remera de Paraguay, un tereré bien frío.
alguna tortillita o matula. ¿Vas a cantar para estar todo? Vamos a encantar últimamente. Totalmente de acuerdo. Gracias, senador. Muy Gracias, amable. Diego, por la invitación. Cerramos nuestros puntos de vista de la jornada. Ya llega el completo resumen de las noticias a través de C9N. Por su atención, muchas gracias.